Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Una vez más, con todos ustedes, como ya es una tradición aquí en Cinevisión, su canal 19. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, saludos. Saludos, amigos. De nuevo aquí con ustedes en Careo. Un poco fresquecito, aunque ya Meteorología ha levantado la alerta que quedaban en 6 provincias, pero el mes de abril le entregó a mayo con mucho chubasco, incluso en la noche de la madrugada del viernes en la ciudad capital cayó agua casi en todos los lugares del Gran Santo Domingo y eso abre el camino para las aguas de mayo, Osvaldo. La tradicional es agua del mes de mayo que en la agricultura nuestra, en la ganadería nuestra se tenía como el mes del inicio ya de esa sequía que es tan vieja como nosotros mismos cuando se va desde noviembre o finales de octubre hasta finales de abril y exactamente la vivimos en este año 2023 y estamos fresquecitos. Pero un hombre que no te olvides del comportamiento del tiempo. Sí, las aguas y eso. No, debíamos por cierto, ser más ahí así. vi una información que dice que con estos chubascos han mejorado los niveles moderadamente de los embalses ahí es importante, estaban necesitando eso, de allá de Sabaneta, creo que también de Taveras, de Rincón, de modo que esas son buenas noticias. Una buena noticia también en esta semana, que bueno, va a ser la inauguración el próximo lunes, pero se ha estado ya dando la promoción de vida en los medios de comunicación y allá mismo en la zona de Los Alcarrizos, que la gente va a tener su teleférico. El segundo que se pone en funcionamiento en la ciudad capital, bueno, en este caso Los Alcarrizos ya de la provincia, Santo Domingo, pero el presidente Luis Abinader y su equipo han dicho que van a Los Alcarrizos a entregar esta importante obra de transporte urbano para los residentes en esa zona, con lo cual se mejora lo que es el sistema de transporte por un lado y tránsito en sentido general. Es importante ese desarrollo porque además lo están acompañando el programa ese PROPEP de la Presidencia de la República que dirige el joven Salcedo, Ángel Salcedo. Roberto Ángel Salcedo, a través del cual parece que se están haciendo algunas labores de mejorías urbanas, de algún impacto social. Parece que hay varias agencias del gobierno que están tratando de mejorar algunos aspectos de la vida de los alcarrizos. Entonces, varias agencias servidoras del sector público se han trasladado a esa demarcación parece que para que el lunes hayan algunos niveles de satisfacción ciudadana con esta nueva obra que probablemente se va a complementar de manera efectiva, probablemente no, realmente ya es parte del conjunto porque está también, además del elevado ese del teleférico, está el desarrollo o la ampliación, la extensión de la línea 2B, ¿verdad? Sí, del metro de Santo Domingo. Del metro de Santo Domingo que va por elevado, que va a conectar la salida de Los Alcarrizos con la estación María Montés en el kilómetro 9 de la carretera Duarte. Cuando eso se haga, obviamente uno imagina que el tránsito vehicular, sobre todo desde el 13, que es kilómetro 13, que es donde está Los Alcarrizos o la entrada, el tránsito desde esa región, desde esa localidad hacia el 9 va a mejorar. Mientras tanto, los habitantes, los pobladores de Los Alcarrizos que tienen serios problemas para salir ahí, al 13, a la carretera Duarte, van a recibir un alivio con los elevados, con los teleféricos. Yo no sé cómo va a repercutir en los conchos, sí, en las guaguas que manejan esas rutas. Yo creo que eso viene desde el Hospital de los Americanos. Tiene 4 paradas. Buscando Ato Nuevo por ahí atrás. Sí. Tiene 4 paradas y entonces, no sé. También plantea ahora otro problema. Hasta que no se haga la ampliación, no se termine de la línea esa del metro. Porque toda esa gente va a ir saliendo ahí en paquetón, de golpe, ahí va a concurrir. Quién sabe los transportistas, los conchos y demás se reestructuren
y quizás hay ahí una gran terminal y la gente, pues los choferes no entren, quizás muchos no entrarán a los Alcarrizos y tratarán de hacer su negocio desde la entrada hasta el 9 o hacia los diferentes puntos del Distrito Nacional, que es donde se traslada la mayor parte de los residentes en esa zona del municipio de Los Alcarrizos, que es parte de la provincia Santo Domingo, ¿no? Ya, como tú has dicho, me luce una muy buena idea de que los conchistas, los conductores de vehículos, carros públicos y guaguas, se pongan del lado positivo, porque he oído algunas quejas diciendo que se le va a ir ya en el teleférico entre un 70 y un 80% de su clientela. Pero no va a ser tanto así, porque en la medida en que se afloja el tránsito terrestre, en esa medida alguna gente van a seguir manteniéndose en él. Es lo que ha pasado también, Osvaldo, con la carretera de circunvalación de Asua, que la gente la deseaba tanto por el taponamiento en Asua. Según ha aflojado con el tránsito por fuera, pues entonces ya mucha gente lo hace su vida normal entrando por el centro de Asua, si quiere pasar a comer algo o a visitar a un amigo, lo que sea. Ahí es la parte positiva. Eso que está planteando Osvaldo puede ser, bueno, están saliendo aéreos, pero cuando lleguen a la autopista Duarte van a tener que aterrizar quizás aquí. Un cuello de botella, pero bien, lo importante es que en general, ahora hablando un poco más en general, el gobierno, ¿verdad? O el Estado mismo, el gobierno como su administrador, elabore un plan, una política hacia esos conductores que a la larga van a ser impactados de una u otra manera. Ahora van a ser medianamente impactados los que viajan, ¿verdad?, desde la salida hasta el corazón de Los Alcarrizos, o desde el mismo corazón de Los Alcarrizos hasta el 9 o hasta el 9 o hasta la Núñez con Kennedy. Entonces, a mediano plazo o cuando la otra parte del metro esté terminada la extensión, deberían estudiar, ver qué hacer con esa gente, porque la verdad que tampoco es justo que de la noche a la mañana, incluso gente que tienen vehículos muy viejos, a veces muy detartalados, que no tienen vida, que no sea en el concho, a ver qué se puede hacer, cómo pueden reorientar a esa gente, porque son entes, son seres humanos, y debe verse, el Estado debe intervenir para protegerlos, porque esta es una acción para bien de la ciudadanía en general, pero ellos también son parte de la ciudadanía, tienen derecho al empleo, tienen derecho al ingreso, y que no queden por ahí sueltos a su suerte, y que el Estado elabore un plan a ver qué se hace con esos ciudadanos. Tiempo de la primera pausa. Cuando conversemos, será después que regresemos. Volvemos en breve. Muy bien, de retorno con todos ustedes en su programa Careo. Bueno, Osvaldo, una notita también que llamó mucho la atención en esta semana y que es ya la tradición de que nosotros comentemos estos principales hechos que ocurren en el ambiente nacional, de vez en cuando también en el plano internacional, es la situación que se ha estado dando con relación al programa Supérate del gobierno dominicano, ese plan de asistencia social que mucha gente lo conocía como la tarjeta Solidaridad, como Comer es Primero, pero que este gobierno le ha puesto ya su propia cara, su propia imagen y lo ha llamado Supérate. Desde mediados de semana comenzaron a surgir molestias, disgustos entre los beneficiarios de esta acción gubernamental que no estaban recibiendo su ayuda cuando iban a los establecimientos comerciales autorizados para o que no están eso. recibiendo, pues no se ha resuelto todavía. No se ha resuelto exactamente, están en medio de la situación, aunque la directora de este programa ha dicho que era un problema de cambio de tarjeta. A veces son como cosas tan, como sucedió con el cambio de libreta o con son cosas que se deben prever con tiempo, iba a decir como dijo un carito, prever. Dios, eso, tranquilo. Entonces, debía resolverse esto con anticipación y es como uno de los programas buque insignia del gobierno, Osvaldo. Esa ayudita de 1.600 pesos
Y ahí mismo cae lo del bono gas, alguna gente también lo de la ayuda para el pago de la tarifa eléctrica. Y entonces hay dificultades. Justamente con esta situación se denunció que atraparon a un grupo de personas que había hecho mafias, fraudes con tarjetas en la zona de San Juan de la Maguana, pero que son cosas minúsculas que no van a detener lo que es la queja a nivel del impacto de casi 1 millón y pico de gente que no ha podido recibir su acostumbrada ayuda para mejorar su deteriorada situación económica. Yo no me explico qué es lo que pasa con eso, porque antes como que uno no veía tanta incidencia. No quiero hacer un ejercicio comparativo porque no es el propósito, pero ahora de lo que se habla, yo vi una justificación acerca del por qué, que no es que las tarjetas no tengan dinero, no es como ha pasado con otros casos, que hayan cobrado, que un tigraje de eso ya cobró el dinero, como clonado. Ha pasado, no, ni siquiera es el clon, lo que pasaba en algunos momentos parece que pasó con los 1.500 de Navidad, era que le daban la tarjeta a unas personas que habían dado previamente la cédula antes de que ellos le daban la tarjeta y la cédula, pero cuando ellos iban a retirar el dinero, pues ya no había nada. Los tipos que habían facilitado la cédula previamente, pues se llevaban el dinero. Pero esa era una estafa. Y ha habido muchos problemas. Yo recuerdo desde ¿qué te digo? Desde el 21, se vienen arrastrando muchos problemas. Ahora, lo que se plantea es un asunto técnico, que supuestamente en la administración pasada, el sistema de tarjeta que se implantó era con base a una cinta de seguridad magnética, y que eso ya está obsoleto. Yo no sé si en el momento era la tecnología más adecuada, pero el argumento que está obsoleto y que se prestaba supuestamente a ser manipulada o falsificada, y que se está cambiando el plástico. Pero ¿y por qué no lo explican previamente? ¿Por qué tienen que permitir que cientos de personas, miles, carenciadas, como dicen, ancianos, mujeres embarazadas, que quizás no tienen el tiempo para ir allí a hacer una fila en condiciones, etcétera, etcétera, padezcan esa situación? Yo no termino de entender. Y eso ha sido cíclico, cuando no es la queja, que se me llevaron el dinero, que entonces, yo no sé, porque se puso también tanto énfasis con esa tarjeta que se le duplicó, que ahora la doble, que ahora aquello durante todo el periodo de campaña. ¿Por qué estos lugares? ¿Por qué no se termina de resolver? Eso también me hace pensar en una cosa que vi ahí con el asunto del puente Duarte. No sé, como que un accionar garrapatoso. Una compañía, entiendo que debió haber sido una licitación, gana la obra de reparación del puente Duarte. Mucho dinero, ¿eh? Entonces lo terminan, pero al poco se presentan unas fisuras en las juntas, creo yo. Y el gobierno reclama, Obras Públicas reclama, entonces la gente se compromete, dicen reparan, pero otra vez, ¿qué es lo que pasa? Mala supervisión, deficiente calidad, son cuestiones que uno no termina, tiene que ver con la gestión. Así como se reconoce, yo creo que por ejemplo eso es lo que decíamos ahorita, lo de los Alcarrizos, ¿verdad? Esa obra de transporte, el teleférico es de mucho valor, magnífico, pero las otras cosas háganlas bien, para que no sean objeto de escarnio, de crítica y de quejas. Mira, ahí está también, Osvaldo, escúchame, lo del censo. Otro detallito que el gobierno, bueno, por suerte ahora han dispuesto que sea la vicepresidenta de la República, que tiene muy buena gerencia. Ya la ponen a todas las cosas. Cada vez que hay un conflicto importante, la mandan a ella. El jueves dijo que se reunirían, al final no sé si fue que no convocaron bien, no pudieron asistir a la... En fin, pero ya se le puso atención. Pero ¿cuánto fue que costó el censo? Mucho dinero, hablan de más de 3.000 millones. Más de 6.000 millones. Bueno, imagínate. Y pero ¿cómo es que todavía hay gente que no lee? Yo no entiendo tampoco eso. No solamente no se han dado los datos oficiales, tú por ese censo no puedes saber todavía que cuánto... Por cierto, ese censo tenía unos formularios, yo creo que yo en su momento hablé de eso. Sí. La encuesta es el formulario que tú tenías que llevar un grupo, no sé, con muchísimos desaciertos, gente que no lo sabían manejar, pero ya lo pasó.
¿Cómo es posible que no le esté? Yo creo que ya van para un año, esas personas fueron contratadas. No entiendo. Hubo una fase de entrenamiento, otra fase de llevado a la práctica y otra fase de ejecución. Y eso le genera ruido a la imagen general de la gestión del ciudadano presidente Abinader. Sí, entonces son detalles que no debían estarse dando, ¿no? Y que la gente que ve como una cosa tan positiva en su momento puede repercutir en algo que afecta la imagen de buen gobierno que debe proyectar siempre una gestión. Vamos a la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos, habrán más comentarios aquí en este subprograma Careo. Recordándoles que Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Bueno, Osvaldo, dos fechas importantes que tuvieron que resaltarse en esta semana. Una que está por venir, pero que cae el lunes, es el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Y la otra que pasó, que es el 28 de abril. En ambos casos son 2 días de conmemoración. El 28 de abril, ustedes recuerdan que en el año 1965, recordarán lo que son un poquito mayores, hubo aquella famosa revuelta que se llama la Guerra de Abril. Algunos dicen que fue un movimiento, una revuelta popular porque no alcanzó los niveles de guerra, pero que fue una actitud del pueblo dominicano en contra del golpe de Estado a Juan Bosch y la vuelta a la constitucionalidad. Todo eso viene desde 1963. Bueno, se alzó Manolo Tavares Justo con el movimiento revolucionario 14 de junio, se fue hacia las montañas en varios frentes para defender el gobierno que fue destituido y la constitución que se impuso en ese momento. Y después de ahí para acá vinieron todos estos acontecimientos que derivaron en un levantamiento armado encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño. Luego regresó al país después de un exilio en forma de guerrillero y murió durante ese proceso de guerrilla que comenzó por la zona de Azo, en Caracoles, Playa Caracoles. Pero el 28 de abril, dentro de esa fecha tan importante para el país, se conmemora porque fue cuando vinieron las tropas. Dicen que a través de la Organización de Estados Americanos, que hicieron como un frente internacional con varios países, pero que todo el mundo entiende que vino por orden de Estados Unidos, más de 42.000 marines, con el objetivo de restaurar la paz y la democracia en República Dominicana. Y el 28 de abril del 1965 se dio ese acontecimiento tan lastimoso en la historia patria, ¿verdad? Tú dices que dicen que para restaurar la paz y la democracia, pero se puede leer de otra manera. Intervinieron porque precisamente el pueblo en armas, los constitucionalistas, intentaron con el derrocamiento del triunvirato, ¿verdad?, restablecer de nuevo la vigencia de la Constitución de 1963 y restablecer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Estados Unidos intervino a través de la Fuerza Interamericana llamada de Paz para impedir para que se cumpliera la voluntad popular del pueblo en armas. Sí, que realmente de lo que la intervención vino a ahogar ese movimiento popular que buscaba el restablecimiento de la ley, de la Carta Magna, la vigencia de la Carta Magna, la ley suprema, y también recuperar el orden constitucional que había sido violentado por los golpistas de 1963. Esa es otra manera de verlo. Bueno, pero como quiera, tenemos el lunes, el día 1 de mayo, ¿verdad?, que es, como tú decías ahorita, Día Internacional de los Trabajadores. Resaltar que por lo publicado, veo que hay 2 actividades fuertes. Una es en la mañana a las 8, interesante, los trabajadores
van a madrugar, que el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, CENUS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, están convocando para el lunes 1 de mayo a las 8 de la mañana a una concentración, un ejercicio reflexivo, ¿verdad? No solamente a propósito de la conmemoración, sino una suerte de evaluación del quehacer de los trabajadores en la búsqueda de mejores condiciones. Coincide, pero en planos diferentes, con otra convocatoria que hay también para ese día, pero esta es una convocatoria política, pero también con el mismo motivación. Y es que ese mismo día, a las 11 de la mañana, la Fuerza del Pueblo ha convocado a sus parciales a una marcha contra, digamos, dicen ellos, conmemorativa del Día de los Trabajadores, pero también contra la inflación, con el deterioro de la calidad de vida de la gente, etcétera, etcétera. Ellos están convocando al puente de la 17 a partir de las 11 de la mañana para marchar hacia el malecón. Es un poco, unos madrugan a las 8 y otros a las 11, se estarán dando tiempo. Que termine una para que comience la otra. Se habrán coordinado. No lo dude, porque quien está convocando por la Fuerza del Pueblo a los trabajadores es Nelsida Marmolejo, una tradicional líder sindical que yo creía que estaba retirada, pero después que salió, ¿verdad?, de la Oficina de Defensoría de la Seguridad Social. Sí, la DIDA. Sí. Bueno, y uno nunca sabe, pero como quiera que sea, al margen de las motivaciones, lo importante es que se mantienen los ánimos. Todavía hay un movimiento sindical por ahí y hay quienes también invocan el Día de los Trabajadores para reiterar algunos criterios y visiones acerca de sus derechos en lo que tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Ahora, Osvaldo, son, claramente tú lo has planteado, dos acontecimientos que se van a producir de manera distinta, pero llama la atención que el partido Fuerza del Pueblo ha venido desarrollando como un estilo de movilización de su gente en base a este tipo de fechas. Es el único partido. Hubo una que fue por el Día de la Juventud y otro de la Mujer, ¿verdad? El Día de la Mujer. Y ahora, en este mismo año, viene con la marcha de los trabajadores. Aprovechando estas coyunturas, movilizar sus tropas sin ser en campaña electoral. Es una suerte de marketing político inteligente. Claro. Es decir, están aprovechando estas ocasiones para ir. Y fíjate, siempre la convocan en lugares emblemáticos. Tú recuerdas lo que es a la cabecera oeste del puente de la 17, aquellas grandes manifestaciones del Partido Revolucionario Dominicano con José Francisco Peña Gómez, que era el hombre que movilizaba, se le engranó a uno como el pellejo, así, ¿verdad? Recordar a Peña Gómez en esos momentos y esos discursos ahí en ese punto. Naturalmente son circunstancias muy distintas, pero que tiene su importancia histórica. Nelsida Marmolejo invocó otro factor ahí. Ella dice que la Fuerza del Pueblo hereda lo que fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que es de donde nacen ellos, junto con lo que fue, ¿verdad?, la salida del señor Fernández, del PLD, PLDistas y antiguos militantes del Partido de los Trabajadores. Ella dice que es un motivo muy especial también para la Fuerza ese día, porque el PTD, precisamente, el viejo PTD, se reivindicaba precisamente la lucha de los trabajadores del mundo, ¿no?, que es una motivación, parte de lo que es el argumento de la Fuerza del Pueblo para convocar a los trabajadores para esa fecha. Tiempo de la pausa, regresamos en breve con más comentarios en Careo. Seguimos con ustedes aquí en Careo. Bueno, déjame comentar así muy someramente que el Partido Acción Democrática, el partido que inspiró Minú Tavares, la hija de Manuel Aurelio Tavares Justo, eligió, tiene ya candidato presidencial. ¿Candidata? Sí, se trata de Virginia Antares. Ha sido escogida por una amplia mayoría de las bases
de esa agrupación, una agrupación joven, con el 97% de las personas que fueron consultados, dice, de los delegadas y delegados registrados en esa entidad. Entonces, Virginia Antares Rodríguez, probablemente ese nombre no le suene mucho, no es tradicional en la política dominicana, es una mujer joven, diferente, la nueva camada de lo que es, digamos, en el accionar político. Ella dice que es una activista, estoy leyendo algo de su hoja de vida, desde la adolescencia. Ha participado en las principales movilizaciones ciudadanas de la República durante los últimos 20 años. Es egresada summa cum laude en comunicación social de la Pucamaima, con maestría con mérito en políticas de desarrollo y medio ambiente de la Universidad de Sussex, Reino Unido. Y además ella desarrolló, digamos, una tesis, parece que interesante, tras el oro de Pueblo Viejo, un análisis crítico del mayor proyecto minero dominicano. Y ella dice en su hoja de vida que ha sido gestora de múltiples iniciativas ciudadanas de corte social y educativo, como Cerrito Cruz, y en fin, un grupo de informes aquí relativos a su experiencia ya como profesional del área de la comunicación. El detalle, lo interesante y por qué me refiero, un partido escogido candidata, en este caso, y además una persona nueva, diferente, una opción, como mismo se llama, opción democrática diferente a las convenciones predominantes en el mercado electoral. A propósito de este tema, ya que Osvaldo ha puesto ese paso que ha dado Opción Democrática, mucha gente pensaba que Minú Tavares podía seguir o aspirar como era fundadora de ese movimiento, sin embargo, abrió el camino. Escuché a esta joven, a esta señora, es joven, pero a esta señora, con un discurso bastante sustancioso, que llamó mucho la atención. Y decía que a propósito de esto, la Junta Central Electoral está ya en plena ejecución de su plan, de su programa para las elecciones, primero las primarias, que son en octubre, Osvaldo. Pues son casi elecciones, porque si los principales partidos se van a abocar a su proceso, a su proceso de selección en ese mes, se va a movilizar mucha gente. Y luego vienen ya las elecciones municipales del próximo año, del mes de febrero, el tercer domingo de ese mes, y está dando a conocer ya su resolución de que se va a hacer el voto y el escrutinio manual, ¿verdad? No va a ser con el sistema que mucha gente estaba pensando que puede ser una parte automatizado, que puede ser otra parte electrónico. No. Vamos al sistema tradicional que ha sido hasta ahora lo mejor que ha podido pasarle a nuestros procesos. Bueno, ha habido partidos que han objetado eso, como el de la Liberación Dominicana, creo que también. El Partido Reformista se han opuesto a que la Junta haya establecido ese sistema de conteo de resultados electorales. Pero ya esa es la resolución tomada. Los partidos fueron previamente consultados y parece que hubo un consenso mayoritario a favor de que fuese vía manual y que después todo eso se concentre, se cuadre y se genere, ¿verdad?, la data que va a ir al centro para que fue también un detalle consensuado, Osvaldo. Ese de estoy hablando del acta que se generen y salgan, que antes había que salir con un acta del colegio 26C, a ir a una junta electoral para de ahí enviarlo al centro de cómputo de la Junta Central Electoral. En esa misma resolución se establece que en el mismo colegio electoral debe estar el escáner. No es que en el camino me lo trapapelaron y me cambiaron un palito, pues no. Que de ahí mismo se envíe, eso sí es, naturalmente vía electrónica, el acta. La transmisión de los resultados de ese colegio electoral. Se habla de cerca de 18.000 colegios electorales, es decir, habrá que colocar 18.000 escáneres y se hizo a solicitud de algunos de los partidos. Otro detalle importante de esa resolución es, fíjense que muchas veces en los pueblos y sobre todo en las partes más lejanas, venían las actas cuando decían el diputado tal, tantos votos, el diputado de tal partido, tantos votos, y al final cuando lo sumaban, no daban el equivalente a las cantidades individuales, y se llamaban actas de cuadrada, y eso tenía que ir a la Junta
de ese municipio y hacer un reconteo. Eso no va a ser así ya más. En el colegio electoral, Osvaldo, según esta resolución, deben cuadrar sus actas para que cuando se envíen por el escáner que va a estar en ese mismo colegio, eso vaya directamente al centro de cómputo. Y también ahí que la Junta emitió una resolución casi haciendo universal el sistema para las declaraciones de ciudadanos, tanto de nacimiento como de defunción. De nuevo con la nueva ley, la 423, que es la que ya le da un salto gigantesco al registro civil, porque todavía estaban con lápiz, papel, libros viejos y esas cosas. Y los tiempos, los plazos, que si un niño nacía y entonces no lo declaraban en tanto tiempo era tardío, o si una persona fallecía, y si no iban corriendo a las 48 horas ya era un proceso larguísimo. Todo eso se anuló y con el tiempo será todo a nivel digital. Se le da 2 años a la Junta para que adecue todos los equipos que tiene para esos fines. Vamos a la pausa, regresamos en breve con la parte ya final de Careo. Qué rápido, ¿eh? Final ya, como ves. Sí. Nos vemos en breve. Bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Osvaldo, algunas cositas rápidas que entristecen mucho a uno, como estos hechos que se están dando de feminicidios, suicidios. O sea, el hombre que mata a su pareja o expareja y se suicida. Y recientemente un caso el bárbaro de una Bonao. joven que ella mató a su expareja, al hombre. O sea sí, que, pero para mí lo más terrible, dentro de todo eso es penoso, el caso ese de Bonao. De Bonao, donde ahí fueron donde 3. un tipo bárbaro que inclusive confiesa todo y dice que no, que le faltó una persona. Usted sabe lo que es esa barbaridad. Mató 3 personas y hirió otras 2. Y es un tipo que debe ser algo anormal, ¿no? E incluso la manera en que habla. También vi un caso aquí en Nueva Jerusalén, en la zona del hipódromo, por ahí, por el hipódromo Quinto Centenario, o por la vía por ahí de la avenida ecológica. Igual, otro feminicidio con suicidio, esto es una barbaridad. Eso hay que unirlo con un informe del Círculo de Cultura Democrática que revela cómo se ha incrementado la violencia intrafamiliar desde 1916 a 2022. Es una cifra estratosférica, yo ni me atrevo a mencionar, casi me hizo dudar, pero es un estudio, una investigación auspiciada por el Defensor del Pueblo que refleja cómo realmente aquí esto es indetenible, cómo los crímenes o la violencia en el hogar, los delitos y violencia en el hogar, con saldo tan trágico, parece que no tienen fin y cada vez se agravan más. Vi también en esta semana que una justa condena, una condena muy justa contra el matador, el asesino de Orlando, sí. Orlando Jorge Mera, el ministro, el pacífico Orlando, asesinado por este hombre, Fausto Miguel Cruz de la Mota. Muy diligente la justicia para este caso. Sí, incluso ha recibido esa decisión, esa sentencia, el respaldo de la población, porque no solamente por la crueldad del hecho, sino por la situación misma de este hombre que planificó, según algunos testigos, matar y que había dicho antes de eso que lo iba a hacer. No fue una discusión y que degeneró en eso. Él fue preparado para esa situación. Bueno, de hecho la primera dama dijo que si el país debía tener cadena perpetua para casos como ese, que se planifica una muerte de esa manera. Que el presidente de China, Xi Jinping, designó un embajador para Ucrania y además conversó por teléfono con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Mientras China está tratando de que haya un diálogo en esa parte del mundo, vi también que la gente de la OTAN y Estados Unidos incrementaron el envío de armas, gran calado, municiones, tanques y aparatos de gran calibre, no sé. Hay como 2 líneas, una de que negociación de la paz, ahí veo a Lula, presidente de Brasil, también interesado que
su mejor manera de contribuir o su intervención en lo que tiene que ver con ese conflicto es que auspiciar, ¿verdad?, una salida negociada, la paz. Siempre al final tiene que haber una negociación. Y viste que Biden, el presidente de Estados Unidos, lanzó que va a aspirar a la presidencia. ¿Tú viste lo que le dijo Donald Trump? No, ¿qué le dijo? Trump dice que si ese hombre se reelige y corre, significaría la disolución de los Estados Unidos. Trump no es fácil. Con su extremismo y su cosa. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, estamos dejándole la invitación. Una buena, se abrió el diálogo de nuevo en Colombia esta vez por tratar de llevar a normalizar la vida en Venezuela, elecciones, y que Estados Unidos paulatinamente derrumbando el bloqueo económico contra ese país, ese pobre país. Un aporte del presidente tan rico, colombiano, pero con tantos problemas. Sí, Venezuela, obviamente. Volvemos el próximo sábado, 1 en punto de la tarde, aquí en Cinevisión. Pásenla bien.